Bendito sea el Señor. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Amén, amén. Bien. Una noche calurosa, hermanos. Estas noches están bien diferentes. Viera, Cartago ha estado el clima cambiante, calor, frío. Pero bueno, hoy quiero darles la bienvenida a esta su casa. También quiero darles la bienvenida a los hermanos que nos acompañan a través de las redes sociales. Para nosotros es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra y con ustedes. Amén. Realmente Dios ha sido bueno, así que vamos a orar para empezar. Amén. Amado Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das, tanto de llegar, Señor, a los hogares de las personas que nos están viendo en este momento, así como también en esta casa donde podemos compartir tu palabra, también edificarnos de ella y ser exhortados. Hoy te pedimos que esa palabra llegue y penetre a nuestras vidas y que pueda, Señor, ser esa semilla que pueda dar fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿estamos dispuestos a recibir la palabra del Señor? Sí, amén. Amén. Cuando tuve el privilegio de revisar cuál era la palabra, este es uno de los versículos que por mucho tiempo tiene uno marcado. Son como los que siempre uno tiene marcados, ¿verdad? Pero pocas veces lo interpreta realmente a las circunstancias que tienen que ser. Dice el libro de Segunda de Crónicas, ¿verdad? Capítulo 7, verso 14. Y leo para ustedes: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Aleluya, sí, Señor. Si nos devolvemos un poquito, porque a veces también es importante en la palabra crear un contexto para saber por qué ese verso, por qué el Señor se lo está dando al pueblo, porque a veces el apóstol nos ha instruido, y así lo dice la palabra, no podemos sacar las cosas fuera de contexto solamente, sino tenemos que interpretarlas también según todo su ambiente, hasta cultural. Cuando yo leí este verso, si usted ve el título que dice ahí, dice Pacto de Dios con Salomón. Y yo decía, ¿qué tiene que ver el pacto? Porque uno comprende el pacto como un compromiso, como sí, voy a hacer esto, pero no, yo decía, bueno, pero ¿qué pasa también con los pactos y qué pasa también con la ley? La ley y los pactos también generan una condición que tenemos que cumplir, ¿verdad? Entonces, cuando oraba y leía este verso, inicia diciendo, si se humillare. La semana pasada les compartí a ustedes que el sí es una condición primera. Y la palabra del Señor dice, si se humillare mi pueblo. Cuando el Señor se lo menciona a Salomón como un pacto, como un compromiso, esto significa que en un momento determinado, ¿qué pasaba? ¿El pueblo lo estaba o no lo estaba haciendo? Cuando usted genera un pacto es porque algo no se está haciendo, algo no está pasando. Entonces necesitamos crear un compromiso, o crear un contrato, o crear una ley, porque algo no se está haciendo. Entonces, aquí yo decía, el Señor está estableciendo eso con el pueblo porque algo sucedió. Algo pasó con el pueblo que no estaba sometido, que no estaba humillado, ni que tampoco estaba realmente invocando el nombre del Señor. Y esto también me hizo hoy, así como profesora que soy, ¿verdad? Me gusta mucho comprobar muchas cosas a través de la misma información que encontramos. Yo busqué la palabra, ¿qué significaba la palabra humillar? Yo, Señor, bueno, ¿qué significa humillarse, humillación? Y el diccionario, o el internet, ¿verdad? Dice que significa inclinar o doblar una parte del cuerpo, como la cabeza, o la rodilla, o todo el cuerpo, especialmente en señal de sumisión y acatamiento. Entonces, como les comentaba al inicio, ¿por qué es que dice la palabra? ¿Por qué el Señor está condicionando? Necesito darles esta ley. ¿Por qué?
porque algo, o sea, tiene que ser de acatamiento. Cuando nosotros tenemos una ley también, a nosotros nos indican, o alguna dirección, nos envían por correo, nos indican nuestros jefes y nos dice, bueno, esto es de acatamiento inmediato. No es si quiere, tiene que cumplirlo. Porque si no lo cumple, pues hay una consecuencia, así como si lo cumple, perfecto, ¿verdad? Entonces igualmente aquí cuando dice, si se humillare mi pueblo, humillar va ahora a lo espiritual, a lo que inclusive comentaba el apóstol el día domingo, que fue una prédica bien bendecida, bien impactante para mi vida, espero que para la suya también. Amén. Y retomaba la palabra del libro de 2 Corintios capítulo 10 verso 5, que decía, derribando todo argumento de altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y trayendo cautivo todo pensamiento. Cuando nosotros no somos humildes, no podemos ni inclinarnos ni doblar ninguna parte de nuestro cuerpo, porque consideramos que estamos bien ahí donde estamos. Sí, Amén. Sí, amén. Entonces, cuando la palabra de Dios dice si se humillare, quiere decir que estaban en una posición de orgullo. Así es. Quiere decir que están en una posición, como dice el libro de Corintios, de altivez. O quiere decir que estaban en una posición manteniendo una estructura mental religiosa. ¿Verdad? Porque él está hablando aquí al pueblo de Dios. Salomón era el rey. Y saben que cuando Salomón era el rey, el pueblo entendía y sabía quién era Jehová. O sea, Salomón era el hijo de David. Venían de un reinado de David, donde también sabían quién era Jehová, lo que había hecho contra muchos otros reinos y la autoridad que había ganado, y luego más todavía con la sabiduría de Salomón. Entonces sabían quién era el Señor, pero ¿qué estaba pasando en el pueblo? Para que el Señor diga, necesito que se humillen. Había altivez. A veces nosotros tenemos ese tipo de circunstancias en nuestra vida. Ya lo sabemos, ya entendemos, ya lo leímos, ya lo comprendemos, pero muchas veces no lo acatamos. No lo acatamos. Si a veces pasa en lo natural, y esto muchas ocasiones sucede, incluyámonos en eso. En que vienen y nos dicen por ejemplo, en la institución, alguna institución, y nos dicen, no puede venir con tenis. Bueno, eso me pasa a mí. Hay que ir con zapato cómodo. Pero uno anda buscando cualquier otra circunstancia para preguntar, ¿podemos ir en tenis? ¿Podemos ponernos de...? ¿Verdad? Cuando ya la indicación es, no se va. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Andamos buscando salirnos de ese acatamiento. Muchas veces nosotros, cuando ya el Señor nos dijo, no podés hacer esto, andamos buscando a ver cómo en lo muy tico nos la capiamos, ¿verdad? Cómo nos la pasamos por un lado, por otro, como para no tener que cumplirlo totalmente. Y eso termina siendo, hermano, hermana, religiosidad. Porque entonces usted está condicionando la ley del Señor. No, Señor, no es para tanto, me dirían. No, Joel, no es para tanto. No, a veces sí es para tanto, hermanos. Y queremos hacerla, movernos, modificar, ajustar a nuestro modo. Y la palabra de Dios no está para modificarse para nada. Así es. Solo para acatarse. Entonces, cuando el Señor le dice esto al pueblo, quiere decir que algo no estaban acatando. Pero vean qué interesante. Sabían lo que tenían que hacer. Sabían lo que tenían que hacer. Muchas veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué es lo que sucede? 2 Corintios nos dice, hay altivez. Entonces, no nos doblamos, como les decía ahora, no nos inclinamos, y esto el apóstol lo ha comentado varias veces, hay muchas personas que dicen, aquí estoy bien,
¿verdad? Y se quedan cuando son tiempos de humillación o tiempos de buscar el rostro del Señor, y que usted y yo hacemos esa acción de inclinar, doblar la cabeza, las rodillas. Hay muchas personas que se quedan así. Y entonces es una interpretación física de lo que está en su mente. Según de Corintios, altivez. ¿Por qué? Porque definitivamente, según la palabra, la humillación es, vean que lo encontré en el diccionario, doblar, inclinar, es una acción. Si usted no lo hace, no significa humillar. Así es sencillo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Comprender que cuando lo tengamos que hacer, hermanos, hagámoslo. Amén. Porque eso significa, así como decía el apóstol Domingo, que no tengo el control yo. Así es. Que el control lo tiene el Señor. Amén. Amén. Es así. Entonces, hay que venir al Señor definitivamente, sin argumentos ni justificaciones. Eso no nos permite a nosotros humillarnos. Y vean que ahí dice, si se humillare mi pueblo. Vean que el Señor no está haciendo exclusión, está diciendo, son mi pueblo. Está diciendo, si se humillara mi pueblo. O sea, ya el Señor dice, me pertenecen, pero hay algo que ellos están justificando o argumentando por lo cual no lo están haciendo. ¿Cuántas veces, muchas dicen todos, cuántas veces argumentamos con el Señor o nos justificamos en una circunstancia? No las enumere, porque empiezan, 1, 2, 3. No, mejor no. Vean, y me incluyo. En donde yo antes, en mi tiempo antes de que tuviera la constancia en oración, el tiempo de exaltación al Señor, yo decía, Señor, es que en serio, como todos, como muchos, Señor, el tiempo está muy justo, tengo el tiempo muy justo. Señor, es que estoy muy agotada. Señor, es que cuando empecé a humillarme y a quitar los argumentos y las justificaciones, ¿sabe? Empecé a ver más su favor. Amén, amén, amén. Día con día. Sí, amén. Empecé a ver más su favor. No que el favor no estuviera. Vea que ahí dice mi pueblo. O sea, no, ahí estaba. Lo que pasa es que cuando ya yo tomo en firme este pacto y lo comienzo a poner por obra, ya ahora sí, el Señor dice, bueno, así te quería bendecir, porque el Señor nos quiere bendecir, pero a veces ¿quiénes alargamos? ¿Quiénes lenteamos? ¿Quiénes? Nosotros mismos. Sí, así es. Nosotros mismos atrasamos la bendición. Y esta es una de ellas. Si no nos humillamos, la semana pasada yo lo hacía en mi casa con un almohadoncito y yo le decía a John, ve a ver si me veo cuando me postro. ¿Por qué? Porque a veces la gente necesita ver qué es. Humillarse no es que usted haga esto, eso es reverencia. Humillarse, ¿me veo bien? Si me agacho. Bueno. Humillarse dice que es doblar. Estoy doblando mis rodillas. Dice que es, ¿cuál otro fue que le dije? La cabeza. Dice inclinar o doblar una parte del cuerpo como la cabeza o la rodilla. Tras de eso, en la traducción dice la cabeza y la rodilla. O sea, las partes que necesitamos para humillarnos delante del Señor. Así es. Y esto es en lo natural. Ahora, ¿quién establece hasta lo natural? Así es, Señor. El mismo Señor. Entonces Él sabe que lo que necesitamos para poder venir delante de Él, a quitar los argumentos, las justificaciones y las circunstancias que nos cargan, es la verdadera humillación. Así es. La verdadera humillación. Luego dice la palabra, invocar. Cuando dice ahí la palabra, sobre el cual mi nombre es invocado. A ver, hermanos, para ustedes, ¿qué significa invocar? Nombrar, llamar,
convocar, clamar. Nuevamente busqué en el diccionario, pero vean que ya el Señor tiene diosidades, ¿verdad? Él hizo el diccionario. Dice que invocar es llamar en solicitud de ayuda, acogerse a una ley, costumbre o razón. Me llamó la atención que viniera ese otro contexto porque yo dije, qué raro. Si invocar yo lo interpreto meramente como llamar en solicitud de ayuda. ¿Por qué dice acogerse a una ley? ¿Y por qué dice acogerse a una nueva costumbre? ¿Por qué? Porque en este caso, cuando se invoca o se solicita algo, quiere decir que la respuesta que me vayan a dar, yo me voy a someter a ella. Esa es, yo decía, con razón, es acogerse a una ley, porque entonces yo estoy solicitando ayuda. Cuando vienen y me ayudan y me dicen, esto es lo que hay que hacer, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Hacerlo, y por eso es acogerse a una ley o a una nueva costumbre. Así es. El pueblo seguramente no tenía toda esta costumbre. Es más, si nos devolvemos para atrás del libro de Crónicas, no lo tenían. No lo tenían más atrás. Sí, sí. Esta costumbre de la que el Señor dice, humillarse, invocar, orar, buscar, esto no lo tenían, no estaba establecido en la palabra. Usted puede ir atrás. Tal vez que mencione que invoquen el nombre del Señor, pero no dice oren, no dice que se humillen, no dice convertirse, menos. Entonces, el Señor aquí lo que quiere hacer es cambiar con este pacto, cambiar lo que estaba viejo. 2 Corintios, capítulo 10, verso 5. Derribar lo que antes había para establecer algo nuevo. Amén. Que el pueblo necesitaba en ese momento. Si nosotros necesitamos, ¿sabe? El enemigo a veces es astuto y más bien nos hace sentir tan mal que lo que menos hacemos es humillarnos e invocar. Oh, sí. Nos hace creer que no podemos a través de invocar y a través de humillarnos, nos hace creer que no podemos hacerlo y que no vamos a llegar a que el Señor nos responda. Más bien, aquí la palabra dice, hágalo. ¿Sabe? El enemigo es astuto y por eso nos hace sentir avergonzados, nos hace sentir que no deberíamos hacerlo, etcétera, y nos hace ver expuestos. Pero más bien, hermano, escuche, entre más expuesto, más invoquemos. Es así, amén. ¿Por qué? Porque entonces es que necesitamos. Amén. Amén, amén. Dice la palabra. Si vamos versos anteriores, como le decía al inicio, si nosotros vemos el contexto como tal, resulta que ese pacto de Dios con Salomón es porque, si lo leen versos atrás, David quería establecer el lugar donde el Señor fuera a estar junto con el arca del pacto. Pero quien lo realizó como tal fue Salomón, no fue David. Salomón fue el que, con toda la gloria, lo puede leer, estableció el lugar y lo hizo y todo. Y una vez que ya lo hizo, el Señor vino a él y le dijo, bueno, está bien, ya veo que ya hiciste el templo, con todos los requerimientos que se pueden imaginar, porque así como tuvo los requerimientos con el tabernáculo, pues así me imagino tuvo los requerimientos con el templo. Entonces, el Señor viene y dice, e inclusive en el verso 12, dice, yo he oído tu oración, le dice a Salomón, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y más adelante él dice,
y voy a descender. Entonces, si Él escogió ese lugar, ¿cómo no va a poner la condición? Ahora sí, ya entendimos. Ya vimos de dónde venía. Hermanos, si Dios nos escogió, ¿cómo no nos va a decir cómo andar para que su gloria descienda? Así es. Así se lo dijo, le dijo, ok, bueno, está bien, me agrada, te quedó muy lindo, ¿verdad? Te quedó muy glorioso. Pero para yo poder estar, eso sí, humíllense, busquen, oren para poder estar. Cualquiera diría, ay no, pero el Señor, ¿por qué condiciona? Si el Señor ama, si el Señor... Vean, hermanos, para el que realmente quiere vivir conforme a la ley y conforme a lo que dice la palabra de Dios, hay un orden. Hay un orden. Si usted y yo vivimos conforme a lo que dice la palabra de Dios, tenemos que cumplir con esto. ¿Y qué es esto? Humillarnos, invocar, clamar, llamarlo. Amén. Ahí no está diciendo, y yo descenderé. No, dice, invóquenme para que yo descienda. Así es, amén, amén. Muchos quieren que descienda el Señor, pero ni siquiera oran. Muchos quieren que el Señor les solucione sus circunstancias y ni siquiera invocan ni se humillan. Vea, hermano, eso no, no va a pasar, no, o sea, olvídelo. Mejor de una vez le soy honesta. Olvídelo. Si usted no ora, no invoca, no se humilla, no clama, no cambia, no espere ver resultados distintos. Es así. Es así. Jehová aceptó la oración que hizo Salomón cuando preparó el templo. La aceptó y dijo, bueno, muy bien, está bien. Pero necesito que oren. O sea, primero vean la acción que hizo Salomón, oró. Pero ¿quién fue el que oró? Él. ¿Y el pueblo? El Señor está diciendo, muy bien, tú oraste, ahora sí necesito que ore el pueblo. ¿Cuántos hermanos, cuántos a veces nos acercamos, no es que esté mal, pero a veces nos acercamos esperando que la oración del otro sea más efectiva que la mía? Sí. No, hermano, hágalo. Sí, puede pedir oración, no estoy diciendo que no, pero porque ahí Salomón oró, pero que también le pidió al pueblo, oren ustedes también. Sí es, amén. O sea, primero ora Salomón, primero podemos orar, interceder, ministrarle, claro que sí. Pero también de quién es la responsabilidad suya de orar. Así es. Es muy impresionante cómo él confirma a través de esto que si oraren, que si buscaren su rostro, que si convirtieren, él confirma que lo va a escuchar. Amén. Es impresionante porque dice, entonces yo oiré desde los cielos. Oh, sí. O sea, ¿qué va a escuchar? Va a escuchar cuando le invoquen, cuando oren, cuando busquen. Y va a ver cuando se conviertan. Amén. Amén. Algo importante que tenemos que comprender es, hermano, ¿está haciendo su vida religiosa, meramente cumpliendo, o verdaderamente una vida para convertirse? Porque una vida para convertirse es completamente diferente a una vida religiosa. El convertirse significa dejar de hacer lo que estoy acostumbrado a hacer y empezar a hacer algo diferente. Eso es convertirse. Y lo diferente va a dar resultados diferentes. Así dice la palabra. Amén. Va a dar frutos, amén. Amén. Pero si no,
Entonces seguimos en lo mismo. Y no va a suceder, hermano, no va a suceder nada, no va a haber un resultado. Vea que aquí los resultados se van a dar si se invoca, si se ora, si se busca, si se convierte, etc. Amén. Amén. Le voy a invitar a que pueda acompañarme al Salmo 76, verso 2. Salmo 76, verso 2. Perdón, es al revés. Salmo 27, verso 8. Estoy como viendo no muy bien. 27, verso 8. Sí. Amén. Dice, mi corazón ha dicho de ti, ¿qué? Buscad mi rostro. Así es. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Así es. Amén. Vean qué bendición. ¿Quién indica que tengo que hacerlo? Yo mismo. Yo sé lo que tengo que hacer. Vea que ahí dice, mi corazón ha dicho de ti. O sea, yo mismo me digo a mí misma, tengo que buscar del Señor. Hermano, ¿cuántos nosotros sentimos y decimos, creo que tengo que orar? Así es, así es. Y lo sentimos y decimos, pero ¿cuántos dejamos todo tirado para ir a orar? Todo tirado, literal. O ¿cuántos nos levantamos más temprano y decimos, no, hoy sí tengo que levantarme temprano porque siento que tengo que orar? O nos acostamos durante la noche y quedamos con eso ahí en el corazón y como que no podemos dormir muy bien, entonces mejor nos levantamos. Oramos y ya. Quiere decir que cuando mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, o sea, tengo que buscarte. Es así, amén. Si mi corazón, dice la palabra, ¿qué dice la palabra que es el corazón? Engañoso. Oh, sí. Si el corazón me lo está diciendo, es porque sí tengo que hacerlo. Así que cuando usted lo perciba o sienta, o usted diga, mejor voy y lo hago. Porque algo o le está librando el Señor, o algo está librando el Señor por usted, Amén. o una puerta está abriendo, o algo está haciendo. Pero el buscar el rostro del Señor nos permite a nosotros venir y mostrarle al Señor que queremos algo diferente. Amén. Así es, aleluya. Dice la palabra también, ahí mismo, si se convierten de sus malos caminos. Romanos capítulo 12, verso 12 es el verso, yo creo que ese verso es como un trapo, ¿verdad? Que lo hemos agarrado y lo exprimimos, lo usamos un momento. Luego lo volvemos a exprimir, lo usamos en otro momento. Y luego lo volvemos a exprimir y no termina en salir. Así es la palabra de Dios, no se termina de usar, no se termina de interpretar, no se termina de entender, pero para bien. O sea, porque hay más siempre. Amén. O sea, uno dice, pero esto me sirvió para esto en este momento de esta forma, y ya después, esa misma me sirvió para este otro momento de otra forma. Eso es cuando dice la palabra, dice ahí, convertirse de sus malos caminos. Romanos capítulo 12, verso 2. Nos habla ahí, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sí, es. Vean que todo, tanto el segundo libro de 2 de Corintios, capítulo 10, verso 5, como aquí, nos habla de dónde? De nuestra mente, hermano. Así es. ¿Vio? Y todo eso, vean cómo se une la palabra a una y se devuelve y vuelve a ir. ¿Por qué? Porque lo que nos quiere decir es, déjese ya usted de las ideas preconcebidas que usted tiene en su mente. Empiece a cambiarlas. Empiece a cambiarlas, eso dice la palabra. Amén. Empiece a cambiar. El convertirse es una transformación y es un cambio. Si ahí le dice,
Si ahí les está diciendo en el libro de Segunda de Crónicas, y se convirtieren de sus malos caminos, quiere decir que su camino no estaba muy bien, ¿verdad? Quiere decir que algo malito estaban haciendo, porque dice de sus malos, para que el Señor diga en su palabra, malos, es que estaba mal. O sea, había un camino muy malo que estaban siguiendo. Pero quiero también que veamos esto más maravilloso. Qué misericordia está teniendo el Señor con el pueblo, diciéndole lo que haga para que su gloria descienda. O sea, no les está diciendo, vean a ver lo que hace, ya está el templo, muy bien, vean a ver lo que hace. O, como sucedía en el tabernáculo, que una vez al año descendía la presencia, si la ofrenda era agradable, ahí no les está diciendo eso. No les está diciendo, sí, la ofrenda es así, así, porque en libros más anteriores, ustedes pueden ver en el libro de Éxodo, donde está el tabernáculo y dice, el sacrificio tiene que ser así, 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 sin manchas, sin esto, sin lo otro, tiene que ser de esta forma, de esta otra. Ahí no, ahí les dice, muy bien pueblo, puedo descender, acepté ese lugar, acepté tu vida, acepté tu corazón. Muy bien, ahora, quiero descender, porque así también lo confirmó, quiero estar, yo he elegido ese lugar para mí y voy a descender, pero para poder descender, conviértase. Amén. El Señor a todos nos da esa oportunidad, hermano que me escucha, usted también. A todos nos da esa oportunidad. Quiero estar en tu vida, quiero estar en tu casa, quiero estar en el lugar que estableciste. Quiero estar ahí. Aquí sí lo dice el Señor. Muy bien, he escuchado tu oración y sí he decidido que voy a entrar. Bien. Pero para poder hacerlo, conviértete. Hermano, si usted y yo queremos también bendecir a otros que no conocen del Señor, usa esta palabra. Sí, así es, amén. Úsela. A veces usamos siempre las mismas. La palabra puede ser usada toda. Mire hermano, mire hermana, dice ahí o no que Él aceptó ese lugar. Mira, Dios te aceptó a ti, te aceptó a ti, me aceptó a mí. Y nos dijo, sí, está bien. Quiero, pero cambia. ¿Para qué? Y eso es lo más hermoso. Vean lo que dice. Entonces, nos devolvemos ahí al libro de Crónicas. Entonces, ahí viene el buen resultado, hermano. Aleluya. ¡Qué maravilla, amén! Viene el buen resultado. Entonces yo oiré desde los cielos, dice la palabra. Yo oiré. Entonces, si Él me ha aceptado a mí como su casa, porque la palabra dice que somos templo, ¿okay? Él me aceptó a mí como su casa y me está llamando y quiere que me convierta. ¿Por qué? ¿Por qué quiere que me convierta? Para perdonarme y sanarme. Aleluya. Sí, Señor. Dice la palabra, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. ¿Para qué quiere el Señor que venir a habitar a mi casa? Para sanarme. A veces nosotros tiramos el evangelio muy duro. Es que usted para tener salvación, sí, amén, amén. Sí, por supuesto, para poder estar en su reino, cuando Él venga o cuando nos lleve. Pero hay algo tan bello que dice aquí, para sanarme. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor la hemos escuchado en sus quejas, en sus circunstancias?
situaciones físicas que el Señor necesita que lleguemos por medio de la palabra a decirles, el Señor quiere sanarte. El Señor te ha escogido como su casa, pero tienes que convertirte, o sea, cambiar para que te pueda sanar. Porque muchos piensan que vienen a la presencia del Señor en la emergencia de la situación, con la condición de que el Señor me sane, pero no se convierten. ¿Cuál es el fin, hermano? ¿Cuál es el fin? Digamos, el fin del Señor es que a la hora de que te conviertes, Él te sana. Aleluya. Él te perdona. Aleluya. Vean, la misma palabra, si se acuerdan, al hombre paralítico que bajaron 4 amigos en una de las prédicas que él estaba dando en una casa, él no le dijo, levántate y sé sano. Dijo, perdonados son tus pecados. Quiere decir que su situación física no era de una sanidad física directamente, era de perdonar. ¿Quién sabe lo que había hecho? Amén. Él o sus generaciones. ¿Cuántas sanidades se están deteniendo porque no hay perdón? Exacto. Es así. ¿Cuántas personas están en circunstancias porque no están convirtiéndose? Oh, sí. Amén. Toda esta palabra, ¿saben? Es impresionante. Y el Señor quiere hacer cosas no solo en nuestra vida, sino también que usemos esta palabra para poder bendecir a otros. Amén. Enseñarles a otros que el Señor quiere venir a su casa, venir a ese lugar que Él nos ha dado, que es este templo, pero que sobre todo nosotros nos humillemos, oremos, busquemos y nos convirtamos. Así Con es. el resultado maravilloso y precioso de su misericordia, de perdón de nuestros pecados y sanar nuestra tierra. Aleluya. Cualquiera diría, ¿cómo sanar mi tierra? Cada palabra que tú recibes, ¿dónde la siembras? ¿En buena tierra o en mala tierra? Porque si tu tierra no está sana, esa semilla nunca va a germinar ni va a producir. Y con respecto a los pecados, el apóstol se había comentado una prédica acerca de los pecados también. Y con nombres y todo, como dice la palabra. No estamos ocultando nada. Entonces, definitivamente, hermanos, eso es un llamado para nosotros y también para que podamos transmitir eso a aquellos que lo necesitan, Sí. que necesitan esta palabra. Amén. 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 Bendito sea el Señor lo que Él nos habla. Hermano que está ahí en su casa, también esto es un llamado para usted. ¿De qué? De que pueda transmitir esta palabra no solo a su espíritu, a su vida, sino también a otros que lo necesitan. Amén. Muchos necesitan escuchar que Dios les ha escogido y ha escogido su casa para poder habitar y que quiere sanarles y que quiere perdonarles, siempre y cuando se conviertan, siempre y cuando busquen de Dios, siempre y cuando sean transformados. En esta noche te bendigo y espero que recibas esto en tu corazón. También el día domingo estaremos compartiendo la palabra y un tiempo glorioso en esta casa a las 9:20 de la mañana. Puedes apersonarte aquí en este lugar a ser súper bendecido. Buenas noches.